Un cordial saludo. Inicio con agradecer su presencia y su compañía en esta importante charla. Hemos visto un bloque muy interesante de enfermedad respiratoria y esperamos continuar con este proceso hablando ahora de hipertensión pulmonar. Inicio por agradecer a todos los organizadores, a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y al equipo técnico por este espacio. Y por supuesto, como lo acabo de decir, a ustedes por acompañarnos en este día de hoy, en este evento tan importante. Si bien entonces la enfermedad respiratoria toma un papel muy importante, cada día encontramos más compromiso por enfermedad respiratoria, la hipertensión pulmonar toma un punto relevante actualmente en el manejo de los pacientes con patología respiratoria. Y surge la primera duda en este escenario. ¿Tiene mi paciente hipertensión arterial pulmonar? Nótese que tiene un énfasis en el componente de arterial. Es en este sentido que me voy a permitir dirigirme a ustedes con una presentación que he diseñado por el día de hoy. ¿Qué nos interesa? Que podamos identificar realmente a qué nos referimos cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar y de qué manera nosotros podemos hacer el enfoque del paciente y bueno, definitivamente entender si esto es realmente importante. Muchas gracias por esta invitación nuevamente a este evento y voy a dar inicio a mi conferencia. Lo primero que debemos entender es que la hipertensión pulmonar se puede considerar por muchos expertos como una enfermedad heterogénea. Eso quiere decir que su presentación es muy variable. Al tener una presentación tan variable y varios grupos de enfermedad, nosotros debemos enfocarnos a identificar los primeros elementos o los más importantes para la toma de decisión. Tiene un componente principal y ese componente principal que nosotros podemos tener acá es ese componente de remodelación desde un punto de vista de alterada de las arteriolas pulmonares, que generalmente puede depender de un efecto congestivo y un componente final de vasculopatía. Y eso es lo que entendemos y está mucho más centrado cuando yo hablo de la arterial pulmonar. Entonces, digamos que el clínico generalmente se enfrenta a varios espectros de la enfermedad y revisa imágenes, biomarcadores y finalmente el diagnóstico definitivo que depende de un cateterismo cardíaco derecho. Pero cómo llegamos a eso es lo que trataremos de evaluar en este proceso y utilizaremos la bibliografía recomendada actualmente. Y vamos a partir por la definición y tengo que decirles que esta definición todavía está en construcción y en revisión y en evaluación continua. Nosotros veníamos definiéndola como un elemento fisiopatológico que se caracteriza por una presión arterial media mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo con una presión en cuña menor de 15, esto evaluado mediante cateterismo cardíaco derecho. Dese cuenta que es una definición casi que meramente hemodinámica. Pero note que le hablo aquí de una propuesta de 20 milímetros de mercurio como definición central, que para algunos no es una propuesta, sino que ya es un territorio definido. El sexto comité evaluó muchos datos históricos sobre hipertensión pulmonar, valores arteriales previamente tomados, y realmente la presión arterial pulmonar normal se puede estimar alrededor de 15-16. Por eso se habla ya de 20 como una condición fisiopatológica, pero anteriormente, en la mayoría de los estudios en hipertensión pulmonar, se han definido con presiones por encima de 25. Y realmente los estudios, la evaluación clínica, la evaluación farmacológica, el seguimiento, se ha contemplado por encima de 25. Por eso les decía que la definición está todavía en construcción, pero probablemente podamos hablar en el futuro de hipertensión pulmonar mayor de 20 y más en ciertos grupos de riesgo. De todas formas, aclararemos esto cuando tengamos la definición actual. ¿Y por qué les hablo de esto? Aquí está la definición que veníamos manejando desde 2015, las guías europeas, y luego aparece el sexto simposio mundial que nos plantea un ejercicio diferente para hablar de hipertensión arterial pulmonar. Y nótese que aquí hay diferencias entre la arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar sola, y las veremos más adelante cuál es esa principal diferencia. Pero para tener una definición clara, estándar de lo que se entiende hoy por hipertensión arterial pulmonar, hablamos una presión media mayor de 20, una cuña menor de 15,
con una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Woods. Y esto es importante porque la resistencia vascular pulmonar se incluye como un elemento adicional. Por eso nos mantenemos en una definición hemodinámica, pero con unos marcadores más importantes para que usted pueda definirla como arterial pulmonar. ¿Por qué esto es importante? Miraremos importancia en diagnóstico, en tratamiento y en pronóstico. Digamos que la arterial pulmonar tiene unas consideraciones diferentes al resto de las hipertensiones pulmonares. Y el componente principal, cuando revisamos este artículo, que se lo recomiendo, muy interesante, reciente del Blue Journal de junio de este año, entonces, definitivamente el cateterismo derecho es fundamental en la evaluación de estos pacientes. En principio, todos van a tener una presión media mayor de 20 para hablar de hipertensión pulmonar y para definirla como arterial pulmonar o precapilar debe tener más de 3 unidades Woods de resistencia vascular pulmonar y una cuña menor de 15. Este es el escenario que nosotros hablamos de hipertensión arterial pulmonar o precapilar, que es muy importante para la toma de decisiones y, como les dije, el pronóstico y tratamiento de este grupo de pacientes. Y finalmente, este grupo de pacientes, ¿dónde están? Yo creo que ustedes recuerdan los diferentes 5 grupos que tenemos de hipertensión pulmonar. Pues bueno, los grupos de la hipertensión arterial pulmonar corresponde a lo que nosotros hablamos como el grupo 1, porque el grupo 2 corresponde a los pacientes que tienen enfermedad cardíaca izquierda y el grupo 3 a los que tienen enfermedad pulmonar. El grupo 4 también es un grupo especial que se está asociado a enfermedad tromboembólica crónica y el grupo 5 son unos desórdenes variables donde no hay mucha evidencia y orientación clínica. Pero en el grupo 1 sí hemos venido aprendiendo mucho en el transcurso del tiempo y la entendemos como la verdadera hipertensión arterial pulmonar. Los otros grupos se consideran hipertensión pulmonar y el 4 es hipertensión arterial tromboembólica crónica. Importante tener esta definición, separarlo en los grupos. Les repito, el pronóstico es diferente, el abordaje diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de esos pacientes. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿tiene mi paciente hipertensión arterial pulmonar? ¿Cuáles son los elementos claves que nosotros podemos considerar en este escenario? La proliferación vascular y el remodelamiento vascular son más importantes o significativos en esta hipertensión arterial pulmonar. El progresivo aumento de la resistencia vascular que lleva finalmente a un deterioro con el fallo ventricular y la muerte, pero el otro componente agregado es vasoconstricción, que se vuelve un fenómeno reflejo permanente, remodelado de la pared de los vasos, hablando de los vasos arteriales o esa microcirculación arterial pulmonar, y a veces fenómenos de trombosis in situ no muy marcados. Por esto, este componente de la hipertensión arterial pulmonar tiene estas diferencias en su evaluación fisiopatológica y de ahí a que tenga estas diferencias la hace también diferente para la orientación farmacológica. Porque en la del grupo 2 asociada a enfermedad cardíaca izquierda o la del grupo 3 asociada a enfermedad pulmonar, los tratamientos están centrados directamente a esa enfermedad cardíaca o a esa enfermedad pulmonar. Por eso siempre es muy importante cuando yo estoy frente a un paciente con hipertensión pulmonar, evaluarlo y decidir si tiene mi paciente hipertensión arterial pulmonar. Estos puntos son diferenciales para poder orientar un camino hacia el otro camino. La grupo 1 y la grupo 4 tienen algunos elementos que pueden ser comunes, que principalmente es la disfunción endotelial y la depresión de óxido nítrico. Esto no es tan marcado en grupo 2 y en grupo 3, sí en la del grupo 1, que es la arterial pulmonar, y también en la 4. Pero definitivamente la etiología pues tiene unos factores diferenciales, porque la tromboembólica se asocia a un fenómeno embólico crónico antiguo que pudo no haberse resuelto, mientras que la hipertensión arterial pulmonar es más una enfermedad del endotelio, una proliferación anormal, músculo liso y paredes de los vasos. Es más realmente una vasculopatía. Aquí vemos un fenómeno asociado a una embolia pulmonar que pudo no haberse resuelto en el tiempo. Entonces, estos dos elementos nos generan espacios grandes para también entender que la tromboembólica crónica tiene una orientación y un manejo, y la grupo 1 o arterial pulmonar ya la empezamos a decantar y entender unos puntos más claros y por qué se llama realmente arterial pulmonar. Arterial pulmonar. La prevalencia, digamos que es variable
Varía también en muchas regiones. Hemos encontrado más o menos resultados en algunas partes del país donde ya empezamos a tener mejores datos. En esta revisión nos plantean que puede ser aproximadamente 25 casos con millón de prevalencia y más o menos 5 casos por población por millón año, hablando de la del grupo 1 específicamente, porque la del grupo 4 tiene una presentación diferente, grupo 2 y 3 tienen una presentación diferente. Y el perfil demográfico ha cambiado. Inicialmente se enfatizaba principalmente en mujeres jóvenes o en edad fértil y vemos cómo se empieza a detectar de una manera más frecuente también con una edad promedio de los 53 años aproximadamente. Entonces podemos tener pacientes un poco mayores o adultos ya con enfermedad vascular pulmonar asociada a hipertensión arterial pulmonar de diagnóstico a esas edades. Así que por la edad no podemos descartar que no sea una hipertensión arterial pulmonar. La idea es hacer la evaluación sistemática y completa. ¿Por qué es importante? Yo les he venido hablando del pronóstico. Aquí tenemos diferentes formas, pero estas diferentes formas todas son del grupo 1 y comparten en parte con la idiopática el componente de arterial pulmonar. Y des en cuenta que si nosotros miramos este escenario, la mayoría de los pacientes, si tratamos de ver cómo van evolucionando su supervivencia a 5 años, la mayoría, ya casi la mitad de los pacientes han entrado a un periodo de muerte. Entonces, el pronóstico de esta enfermedad es una enfermedad deleteria que progresa a niveles pues, de fatalidad y de muerte y adicionalmente con importante deterioro clínico, porque durante el proceso que el paciente está entrando en esta condición, también su condición de vida va declinando. Ese paciente se deteriora más, hace más síntomas, disnea progresiva, caída de su clase funcional, visitas a urgencias, etc. Entonces es una condición bien complicada para nuestros pacientes que van sufriendo esta enfermedad centrada en hipertensión arterial pulmonar, que puede tener un pronóstico diferente en otros grupos. De ahí que es muy importante tratar de buscarla activamente. Y este es un artículo que nos enseñó mucho. Es un artículo de la revista europea, donde en un grupo de pacientes, es un grupo de pacientes de riesgo, parte seguidos por una corte francesa, evaluaron los pacientes que tenían condiciones de riesgo para hipertensión arterial pulmonar y les hacían un screening sin importar que tuvieran o no síntomas. Y otro grupo se siguió con la práctica rutinaria, esperar a que el paciente expresara un síntoma y estudiarlo. Miren, las curvas son evidentemente diferentes y aquí lo que estamos midiendo es un desenlace duro que es supervivencia. Des en cuenta como si usted lo busca, lo atiende oportunamente, la mayoría de esos pacientes están aún con vida. Pero si esperamos a que nos dé síntomas, casi la mayoría o más de la mitad, en un periodo tan corto como un poco más de 2 años, ya empezamos a tener curvas de muerte importantes con mayor deterioro en su clase funcional. Esto nos obliga a pensar en la hipertensión arterial pulmonar como una necesidad de intervención y es muy frecuente que esto se vea en los grupos de pacientes que atendemos diariamente en la consulta de medicina interna. Porque realmente lo que sí encontramos es que los pacientes, como una especie de barrera, pueden tener síntomas por lo menos 2 años antes de que diagnostiquemos la enfermedad. Pero muchos de estos pacientes están en nuestra consulta diaria de medicina interna. Así que vale la pena identificar los grupos de riesgo, pensar en los signos y los síntomas que son muy inespecíficos al principio, disnea, deterioro funcional, astenia, dinamia, síncope, etcétera. Y estos principalmente tratar de llevarlos al contexto clínico, los antecedentes y enfermedades de mi paciente y plantear la posibilidad si tiene mi paciente hipertensión arterial pulmonar. Y para este ejercicio, pues voy a traerles un caso para poderlo hacer un poco más práctico. ¿Tendrá esta paciente hipertensión arterial pulmonar? Es una paciente que desde el 2017 viene relatando disnea progresiva. Ella de alguna forma, ella misma dice, normalmente yo no soy buena para el ejercicio, ya se va disminuyendo el riesgo de su enfermedad porque a veces los pacientes y más los jóvenes tratan de subvalorar el síntoma. Pero viene con una disnea progresiva, mareo en esfuerzo, dolor torácico atípico, palpitaciones, tolerancia cada vez menor al ejercicio, pero lo han atribuido al aumento de peso y a que históricamente nunca ha sido pues muy atlética o muy deportista. Varias consultas sin un tratamiento definido, una prueba algo aquí, algo allá, y tenía una historia de que alguien le había detectado un soplo en algún momento, pero eso nunca fue muy claro y no se definió qué había pasado.
Si nosotros tratamos de definir esta paciente dentro de lo que tenemos que hacer, miramos primero como todo la clínica, la historia, los signos, síntomas y qué hacemos. Entonces esa disnea, ese deterioro funcional, esa evaluación, pérdida de la capacidad del ejercicio, palpitaciones o presión torácica, harían sugestiva que la paciente fuera evaluado con un ecocardiograma, que es la prueba de entrada, que es la prueba básica que nos va a dar muchísima información. Muchísima información podemos obtener del ecocardiograma. Y eso se considera un punto de buena práctica como entrada en este grupo de pacientes. Miren la sorpresa que encontramos con este ecocardiograma. Tenía un septum con una imagen sugestiva de una comunicación interauricular, tenía una insuficiencia tricuspidia severa con una presión sistólica de 105, una estimación de una presión media de 68 milímetros de mercurio. Entonces, definitivamente había unos datos muy importantes sugestivos de hipertensión pulmonar en esta paciente que venía con ese deterioro clínico. Y el ecocardiograma se convierte en la puerta de entrada, le puede ayudar mucho y le puede decir si su paciente tiene hipertensión arterial pulmonar. Recuerde que el ecocardiograma va a evaluar usted también cavidades izquierdas, si hay disfunción sistólica, alteración de la fracción de eyección, así que le puede dar muchas pistas importantes y empezamos a diferenciar grupos. Dese cuenta que aquí hay unas probabilidades de tener hipertensión pulmonar y el compromiso de la válvula tricúspide es muy importante. Esa señora tenía una alteración tricuspidia severa y pues tenía unos signos asociados, otros signos, así que la probabilidad ecocardiográfica de esta paciente de hipertensión arterial pulmonar definitivamente era alta, o por lo menos de hipertensión pulmonar. Desde ahí entonces donde debemos llevar la secuencia con base en las guías y tratar de pensar si mi paciente en cuáles de estos grupos va a estar y cómo lo encuentro para saber si al final tiene hipertensión arterial pulmonar. Entonces parece que el grupo 2 no tenía, no se encontraron pues patologías adicionales en otro componente. Sí tenía datos de grupo 1 y tiene una cardiopatía congénita asociada a una comunicación interauricular que en un momento se había planteado un soplo por allá, pero aparentemente nunca se estudió de manera progresiva. Miraremos si tiene otros de los componentes para ir avanzando y poder decir si tiene hipertensión arterial pulmonar o no. Pero el punto de buena práctica es tratar de identificar estos pacientes o en los pacientes que tienen condiciones de riesgo, que son los que ve todo el día se ven todos los días en la consulta de medicina interna, los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, los pacientes con VIH, hipertensión portal, enfermedad cardíaca congénita, bueno, todo este grupo de pacientes que se ven diariamente, pues pensemos y evaluemos si tiene signos de hipertensión pulmonar porque el screening es importante detectarlos oportunamente. O como esta señora que ya nos llegó una sintomatología progresiva y ya dando unos datos clínicos muy importantes. ¿Para qué? Para identificar si pertenece al grupo de la hipertensión arterial pulmonar con ese remodelamiento, vasculopatía, enfermedad, o si corresponde a otro de los escenarios. Aparentemente grupo 2 no es, pero hagamos el ejercicio adicional. Entonces empezó a evaluar y miramos, ya habíamos con el ecocardiograma pocos datos de enfermedad del grupo 2, planteamos descartar enfermedad del grupo 3, mirar si tenía alguna enfermedad pulmonar agregada, pero la tomografía no encontró signos de enfermedad parenquimatosa pulmonar, no había enfermedad pulmonar intersticial, no teníamos datos de EPOC ni nada parecido, y sí se encontró una dilatación de la arteria pulmonar sugestiva de hipertensión pulmonar. Se hizo función pulmonar, estos pacientes se pueden evaluar con función pulmonar. La caminata de 6 minutos fue muy baja, 306 metros, solo alcanza el 65% de lo estimado. Definitivamente tiene un deterioro en su clase funcional. Con una espirometría normal, queríamos mirar fenómenos de patrones obstructivos pero no, o restrictivos que no se encontró y ya habíamos evaluado que no tenía enfermedad cardíaca izquierda y tampoco aparentemente encontramos enfermedad pulmonar. O sea que ahí se empieza a descartar grupo 2 y grupo 3. Nos vamos quedando con los otros escenarios. Recordar la importancia de evaluar función pulmonar en estos pacientes, incluyendo espirometría, y se puede evaluar las pruebas de difusión de monóxido, que también son útiles, generalmente están disminuidas en estos escenarios. Ante la duda, ya teníamos un ecocardiograma con una probabilidad alta o intermedia, evaluamos para descartar enfermedad tromboembólica crónica, se llevó a una angiotomografía que fue negativa para tromboembolismo, no se encontraron trombos ni fenómenos vasculares, pero sí había incremento del diámetro de la arteria pulmonar en relación a una hipertensión pulmonar, se evaluó con un perfil inmune
planteando la posibilidad de alguna enfermedad del colágeno y como se dieron cuenta el VIH es un factor de riesgo, se solicitaron, pero fueron negativos estos estudios. Así que tenemos unos signos y síntomas positivos, un ecocardiograma que nos da una probabilidad alta o intermedia, pero casi que alta. No encontramos enfermedad tromboembólica, no encontramos enfermedad cardíaca izquierda, así que definitivamente esta paciente apunta a un grupo de hipertensión arterial pulmonar y esta paciente tiene una indicación para ser llevada a un cateterismo cardíaco derecho. Quiero mostrarles de una forma esquemática cómo llego a ese diagnóstico y digo, mi paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar. Entonces el ejercicio es ir descartando estas etapas que están claramente propuestas en la guía de manejo y al llegar ya tendremos que hacer la evaluación hemodinámica para obtener las variables que vimos al inicio de la conferencia. Y finalmente, si yo confirmo esa hipertensión pulmonar, pues debo tratar de estratificar a mi paciente, definir qué tan grave es la condición de mi paciente para definirlo en tres grandes grupos: bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo de deterioro y de muerte en ese año que yo lo diagnostico. Porque no solamente es decirle, tiene la hipertensión arterial pulmonar, sino qué tan grave está y de acuerdo a eso voy a intervenir para tomar las decisiones terapéuticas que necesita mi paciente. Así que esto es clave, la estratificación del riesgo. ¿Qué ocurrió con la paciente? Todo esto que yo les estoy contando en estos cortos minutos, en realidad tomaba tiempo. Una cita, un examen, un estudio, conocemos pues todos cómo evoluciona aquí, órdenes, procesos. Finalmente, la paciente durante ese proceso, un día ingresa a emergencia, hace un síncope, marcado deterioro, ya había progresado a una clase funcional 3-4, ingresó con trastorno de oxigenación severo, hipotensión persistente y llegó directamente a cuidados intensivos. El ecocardiograma de control, tremenda sobrecarga ventricular izquierda, ya tenía un flujo bidireccional de esa CIA con una media calculada de 118, deterioro progresivo severo, requirió soporte vasopresor y soporte respiratorio. Lamentablemente, durante ese mismo día, a las 11 de la noche más o menos, hace una falla definitiva, se reanima, reanimación cardiopulmonar avanzada, la paciente no responde a medidas y fallece. ¿Por qué trajimos este caso? Porque es importante que veamos cómo el tiempo impacta en el pronóstico y cómo la evaluación secuencial que yo les mostré acá, que se puede hacer, necesitamos ser más precisos. Entonces, los retrasos a veces impactan en la evolución del paciente. Necesitamos entonces reconocer los pacientes, los factores de riesgo y tratar de imprimir medidas prontas para llegar a diagnósticos definitivos y recuerden separar los grupos para saber si mi paciente corresponde al grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar. Bien, cuando yo tengo esto, les repito, trabajemos en identificar los riesgos, qué tan alto o bajo riesgo es la enfermedad de mi paciente, para trasladarlo a lo que se conoce como el semáforo de la recomendación de las guías europeas, porque lo ideal es que yo tenga a mi paciente en condiciones de bajo riesgo, que no tenga progresión de síntomas, que no haga síncope, el síncope es mal pronóstico en hipertensión pulmonar, que la clase funcional se mantenga 1 o 2. Si yo logro mantener estos estadios, probablemente la condición de mi paciente sea mejor. La idea es que entre más verde, mejor en esta condición. Y aquí lo estamos viendo, los pacientes que se quedan en rojo o se empeoran en su clase funcional, definitivamente son los pacientes que tienen peores posibilidades de sobrevida. Y los pacientes que están en verde tienen mejores datos. Así que para nosotros y para el paciente es fundamental mantenerse en bajo nivel de riesgo. Les recomiendo, hay una calculadora, esto se llama las escalas de riesgo, la encuentran en cualquiera de las aplicaciones y es muy buena porque usted la puede descargar en su celular o en su computador y puede hacer Reveal, que es una escala de calculadora americana o la europea, cualquiera que usted haga está bien, lo importante es que haga una y estratifique a los pacientes. Está disponible en las tiendas tanto para Android como iOS, entonces puede descargarla y la tiene usted para poder estratificar a sus pacientes oportunamente de hipertensión pulmonar. ¿Y por qué los estratifico? ¿Y por qué debo saber esto? Porque, bueno, hoy en día tenemos un arsenal terapéutico importante. Y yo creo que también eso es un mensaje clave. Sí podemos darle tratamiento a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Grupo 1, recuerde que el grupo 2, tratar su cardiopatía izquierda. Grupo 3, tratar su enfermedad pulmonar. Y el grupo 4, el tratamiento es tratar de resolver el coágulo, que hace un procedimiento que es una tromboendarectomía, o en dado caso que no se pueda utilizar procedimientos como angioplastia o terapia farmacológica.
pero muy importante, entendamos que sí hay terapia para el grupo uno, para esa hipertensión arterial pulmonar, y podemos cambiar esos desenlaces y dar mejores respuestas a las necesidades de nuestros pacientes. El tratamiento no farmacológico es importante, rehabilitación y ejercicio, obviamente en condiciones controladas y ya con la hipertensión estabilizada. ¿Qué podemos decir a manera de conclusiones? Bueno, siempre que tengamos la sospecha, pensemos en ella, hagamos las pruebas, no son complicadas. A veces un ecocardiograma se puede obtener de una manera relativamente sencilla en nuestras regiones. La radiografía y el EKG lo podemos utilizar. Hagamos las pruebas necesarias para identificar la clase de la hipertensión pulmonar. Y si encuentro un paciente con hipertensión arterial pulmonar, pues hagamos la evaluación con el grupo de hipertensión pulmonar para definir los hallazgos por cateterismo cardíaco derecho. Yo creo que si hacemos esto una evaluación sistemática, probablemente podamos obtener mejores resultados y a mejor tiempo para cambiar estas condiciones y situaciones de vida de los pacientes. Siempre creo que el diagnóstico es clave, precoz para dar mejores resultados a los pacientes. El ecocardiograma es un elemento importante en el tamizaje y en la consulta del día a día de medicina interna, pues creo que los pacientes deben ser evaluados de manera integral porque esta es una patología que muchos de los pacientes de medicina interna deben ser tamizados en estos escenarios. Trabajar en red, les recuerdo el trabajo de una red colombiana de hipertensión arterial pulmonar, creo que en sus regiones las podrán verificar, porque esto es importante y ofrecemos investigación para dar respuestas a las dudas de los pacientes de nuestro país en hipertensión pulmonar. No me queda más que agradecer a la ACMI nuevamente, a todo el equipo técnico y organizador por esta honorable invitación y por supuesto que a ustedes por estar ahí, por sacar su espacio, muy amables y recordemos, evaluación sistemática, diferenciemos el paciente con hipertensión arterial pulmonar que se va a beneficiar de unas medidas terapéuticas específicas y dirigidas para ellos. De verdad que muchas gracias, que estén muy bien, felicidades.